Hay momentos en los que el equilibrio deja de ser silencio y se convierte en revelación. En el vasto mapa del cielo, Libra no es únicamente el signo de la armonía visible, sino el guardián de un orden más profundo, aquel que no tolera la falsedad sostenida ni las máscaras perpetuas. Bajo su regencia, las verdades ocultas no irrumpen con violencia, sino que emergen con una elegancia implacable, como si el universo mismo decidiera ajustar la balanza que ha permanecido inclinada durante demasiado tiempo. Cuando Libra activa su fuerza más trascendente, no busca destruir, sino restaurar. Pero esa restauración exige claridad, y la claridad exige que todo lo oculto sea expuesto. Las mentiras, incluso las más cuidadosamente construidas, comienzan a resquebrajarse desde dentro. No es un estallido caótico, sino una caída silenciosa, inevitable, donde cada pieza fuera de lugar encuentra su peso real. Es entonces cuando lo que estaba oculto ya no puede sostenerse en la sombra, porque la energía libriana ilumina con la luz de la justicia, no con la del juicio impulsivo, sino con la de la verdad serena. En este proceso, Libra actúa como un espejo cósmico. No acusa, refleja. Y en ese reflejo, todo lo que fue negado o reprimido se hace visible. Las relaciones muestran su verdadera naturaleza, las intenciones ocultas pierden su disfraz, y las decisiones pasadas revelan sus consecuencias con una precisión casi poética. No hay lugar para la evasión cuando la balanza exige equilibrio, porque todo lo que pesa de más o de menos debe ser reconocido. La épica de Libra no está en la batalla externa, sino en la valentía de enfrentar la verdad sin distorsión. Es un llamado a la coherencia, a la alineación entre lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace. En ese sentido, la revelación de verdades ocultas no es castigo, sino liberación. Lo que se descubre permite reajustar el camino, sanar lo que estaba desviado y reconstruir sobre bases auténticas. Hay una dignidad silenciosa en este proceso. Libra no grita, no impone, no arrasa. Su poder reside en la inevitabilidad. Cuando la balanza se activa, el universo entero parece conspirar para que lo verdadero ocupe su lugar. Las coincidencias se vuelven reveladoras, las palabras no dichas encuentran voz, y los secretos dejan de tener refugio. Es una coreografía invisible donde cada elemento se ordena hasta que la verdad queda expuesta con una belleza casi inevitable. Así, cuando Libra revela lo oculto, no lo hace para quebrar, sino para armonizar. No para castigar, sino para equilibrar. Y en ese acto, se recuerda que la verdad, por más incómoda que sea, siempre es el punto exacto donde comienza la verdadera paz. En ese mismo pulso donde la balanza se ajusta, existe una dimensión menos visible en la que Libra opera como arquitecto del destino compartido. No se limita a exponer lo que estaba oculto en lo individual, sino que revela patrones que se repiten entre almas, vínculos que parecían casuales pero que en realidad responden a una ley de correspondencia más profunda. Bajo su influjo, las conexiones humanas dejan de ser superficiales y muestran las deudas invisibles, los pactos no conscientes y las afinidades que trascienden el tiempo. También emerge una tensión sutil entre la apariencia y la esencia. Libra, asociado con la estética y la diplomacia, conoce mejor que nadie el poder de la forma, pero cuando decide revelar verdades ocultas, esa misma forma se convierte en vehículo de desenmascaramiento. Lo bello deja de ser refugio para lo falso y pasa a ser un canal donde la autenticidad debe sostenerse por sí misma. Todo aquello que dependía únicamente de la apariencia pierde fuerza, como si la armonía exigiera ahora una raíz más profunda que la simple imagen. En este tránsito, se activa una justicia que no responde a leyes humanas, sino a un equilibrio universal que trasciende lo inmediato. No es la rapidez lo que define este proceso, sino la precisión. Cada revelación ocurre en el instante exacto en que puede ser comprendida, en el momento en que el alma tiene la capacidad de integrar lo que antes habría rechazado. Hay una inteligencia silenciosa guiando cada desvelamiento, como si el cosmos midiera no solo los hechos, sino también la madurez interna de quien los recibe. La energía libriana también confronta la complacencia. Allí donde se había elegido la paz superficial por miedo al conflicto, surge una incomodidad que ya no puede ser ignorada. Pero esa incomodidad no es destructiva, es el motor que empuja hacia una paz más verdadera, una que no se basa en evitar la tensión, sino en atravesarla con conciencia. La valentía aquí no es la del enfrentamiento impulsivo, sino la de sostener la verdad incluso cuando desarma estructuras que parecían necesarias. En un plano más profundo, Libra revela que toda ocultación tiene un costo energético. Lo que se niega o se esconde genera un desequilibrio que tarde o temprano busca compensarse. Cuando la balanza actúa, no solo muestra lo oculto,
sino que libera la energía retenida en ese ocultamiento. Es como si al decir la verdad, el universo respirara de nuevo, y con esa respiración se abriera espacio para nuevas posibilidades, más alineadas con la autenticidad. Se manifiesta entonces una transformación en la manera de relacionarse con el tiempo. Lo que antes parecía pasado cerrado vuelve a presentarse, no como repetición, sino como oportunidad de ajuste. Libra no revive para castigar, sino para equilibrar lo que quedó pendiente. En ese sentido, las verdades ocultas no pertenecen únicamente al presente, sino que conectan con historias más amplias, donde cada revelación es un punto de inflexión en una narrativa mayor. Y en el corazón de todo este proceso, late una enseñanza silenciosa: la armonía no es la ausencia de conflicto, sino la integración de todas las verdades, incluso las más incómodas. Libra enseña que el equilibrio auténtico no se logra ocultando lo que desestabiliza, sino incorporándolo hasta que deja de ser amenaza y se convierte en parte del orden. En esa integración reside su épica, una que no necesita estruendo para transformar, porque su fuerza está en la coherencia que emerge cuando nada queda fuera de la balanza. En la trama invisible donde Libra despliega su poder, también se revela un fenómeno más sutil: la disolución de las narrativas autoimpuestas. Durante largos ciclos, las conciencias construyen relatos para sostener su identidad, historias que justifican decisiones, silencios y concesiones. Cuando la energía libriana alcanza su punto de máxima claridad, esos relatos comienzan a perder coherencia. No porque sean atacados, sino porque dejan de resonar con la verdad interna. Es entonces cuando la revelación no proviene de fuera, sino de una grieta íntima donde la propia conciencia ya no puede sostener lo que antes parecía incuestionable. En ese instante, la balanza no solo pesa hechos, sino intenciones. Libra accede a una capa donde lo que motivó cada acción queda expuesto con una transparencia absoluta. Allí no importan las palabras dichas ni las formas elegidas, sino la vibración original que dio origen a cada movimiento. Esta revelación puede resultar desconcertante, porque desmantela la ilusión de control y muestra que todo acto, por más pequeño, deja una huella en el tejido del equilibrio universal. A la vez, se activa una dimensión de reconciliación que no depende del perdón superficial, sino de la comprensión profunda. Cuando las verdades ocultas salen a la luz bajo la influencia de Libra, no solo separan lo falso de lo verdadero, sino que también abren la posibilidad de integrar aquello que fue rechazado. Lo que antes generaba división puede encontrar un punto de encuentro, no porque desaparezcan las diferencias, sino porque se entienden desde una perspectiva más amplia, donde cada parte ocupa su lugar exacto en la balanza. En este proceso, el silencio adquiere un nuevo significado. Ya no es refugio para evitar el conflicto, sino espacio de integración donde la verdad se asienta sin distorsión. Libra enseña que no toda revelación necesita ser proclamada, algunas deben ser contempladas hasta que su sentido se vuelve evidente por sí mismo. En ese silencio consciente, la claridad se vuelve inquebrantable, y las decisiones que emergen de ahí poseen una fuerza serena, imposible de desviar. También se despliega una sensibilidad particular hacia la desproporción. Lo que antes pasaba desapercibido comienza a sentirse con intensidad: pequeñas injusticias, desequilibrios aparentemente insignificantes, detalles que alteran la armonía general. Esta percepción afinada no busca generar incomodidad, sino despertar una responsabilidad más elevada, donde cada gesto cuenta y cada elección contribuye al orden o al caos. En lo más profundo, Libra revela que la verdad no es estática, sino dinámica. No se trata de una única revelación definitiva, sino de un proceso continuo de ajuste. Cada vez que algo se equilibra, surge un nuevo nivel de refinamiento donde otras verdades esperan ser reconocidas. Este movimiento perpetuo convierte la búsqueda de armonía en una travesía épica, donde no hay un final absoluto, sino una expansión constante hacia una coherencia más pura. Así, la energía libriana no solo desvela lo oculto, sino que transforma la relación con la propia verdad. La convierte en un principio vivo, en una fuerza que guía sin imponer, que ordena sin rigidez y que revela sin destruir. En ese fluir, la existencia misma se convierte en un acto de equilibrio consciente, donde cada revelación es un paso más hacia una armonía que no necesita ocultarse, porque ya no hay nada que deba permanecer en la sombra. Existe una corriente aún más profunda en la que Libra actúa como mediador entre dimensiones de la realidad que rara vez se tocan. En ese umbral, lo visible y lo invisible dejan de ser opuestos y se convierten en partes de una misma arquitectura. Las verdades ocultas no solo emergen como hechos o revelaciones concretas, sino como comprensiones súbitas que reordenan la percepción completa de lo vivido. Lo que antes parecía fragmentado adquiere sentido,
como si cada pieza encontrara su lugar en un diseño mayor que siempre estuvo presente, pero no había sido reconocido. En ese nivel, Libra también despierta una memoria ancestral ligada a la justicia esencial del universo. No una justicia humana basada en normas cambiantes, sino una ley de equilibrio que atraviesa toda existencia. Bajo esta influencia, se percibe con claridad que nada queda sin responder, que toda acción encuentra su contrapeso en el momento preciso. Esta comprensión no genera temor, sino una profunda sensación de orden, una certeza de que incluso lo que parecía injusto forma parte de un reajuste más amplio que tarde o temprano se manifiesta. A medida que las verdades ocultas se revelan, surge una transformación en la forma de percibir el conflicto. Lo que antes era visto como ruptura comienza a entenderse como un punto de reconfiguración. Libra no elimina la tensión, la utiliza como herramienta para afinar la armonía. Cada desacuerdo, cada fricción, se convierte en una oportunidad para descubrir lo que estaba desalineado. En lugar de destruir, esta energía reorganiza, como un artista que ajusta cada trazo hasta alcanzar una composición perfecta. También se activa una lucidez emocional que desarma las ilusiones más sutiles. No se trata solo de reconocer mentiras externas, sino de percibir aquellas distorsiones internas que se habían normalizado. Sentimientos que parecían auténticos revelan sus raíces en el miedo, en la costumbre o en la necesidad de aprobación. Libra, en su máxima expresión, no condena estas emociones, pero las coloca en su justa medida, permitiendo que la verdad emocional emerja sin adornos ni defensas. En este proceso, la noción de equilibrio se expande más allá de lo evidente. No es solo dar y recibir, ni compensar acciones opuestas, sino integrar polaridades que parecían irreconciliables. Luz y sombra, certeza e incertidumbre, justicia y compasión dejan de competir y comienzan a coexistir. Libra enseña que el verdadero equilibrio no elimina las diferencias, sino que las sostiene en una relación dinámica donde cada una potencia a la otra. En el trasfondo de esta revelación continua, se percibe una fuerza estética que trasciende lo superficial. La belleza, bajo la influencia libriana, se convierte en señal de verdad. No una belleza ornamental, sino una armonía profunda que surge cuando todo está en su lugar. Cuando las verdades ocultas se revelan y el equilibrio se restablece, hay una sensación de orden que se percibe casi como una obra perfecta, donde cada elemento encaja sin esfuerzo. Finalmente, emerge una comprensión silenciosa pero poderosa: no hay necesidad de forzar la verdad, porque la verdad posee su propio impulso de manifestación. Libra no persigue lo oculto, crea las condiciones para que lo oculto se revele por sí mismo. Y en esa paciencia activa reside su grandeza, una grandeza que no se impone, pero que transforma todo lo que toca, guiando hacia un estado donde la transparencia deja de ser un desafío y se convierte en la esencia misma del equilibrio alcanzado. En la profundidad de este proceso también se revela una dimensión donde Libra actúa como custodio del umbral entre la ilusión colectiva y la verdad compartida. No se limita a equilibrar experiencias individuales, sino que interviene en campos más amplios donde las creencias de muchos han sostenido realidades incompletas. Cuando su energía alcanza ese plano, las verdades ocultas emergen como una grieta en lo consensuado, mostrando que incluso lo que parecía aceptado por todos puede estar sostenido por una fragilidad invisible. En ese escenario, la revelación adquiere un carácter casi ritual. No ocurre de manera arbitraria, sino como si respondiera a una sincronía precisa entre el tiempo, la conciencia y la necesidad de evolución. Libra no expone antes de que exista una mínima disposición a ver, porque su esencia no es violentar, sino alinear. Así, cada verdad que se manifiesta llega acompañada de una oportunidad de elevar la percepción, de abandonar una versión limitada de la realidad y acceder a una comprensión más amplia. Se activa entonces una percepción refinada del equilibrio energético en los vínculos. No solo se perciben las acciones o las palabras, sino las corrientes invisibles que circulan entre las personas, lo que se da sin reconocimiento, lo que se toma sin conciencia, lo que se sostiene por inercia. Libra ilumina estas dinámicas con una precisión casi quirúrgica, permitiendo que lo que estaba oculto en la interacción se haga evidente sin necesidad de confrontación directa. En este proceso también se desvela la relación entre verdad y responsabilidad. Cada revelación trae consigo un llamado silencioso a actuar en coherencia con lo descubierto. Ya no es posible ignorar lo que ha sido visto, porque hacerlo generaría un nuevo desequilibrio. Libra no obliga, pero establece una consecuencia inevitable: cuanto mayor es la claridad, mayor es la necesidad de responder con integridad. Surge además una transformación en la percepción del valor.
Aquello que antes se consideraba importante puede perder peso frente a lo que ahora se reconoce como esencial. Las prioridades se reordenan sin imposición externa, guiadas por una brújula interna que ha sido recalibrada por la verdad revelada. Este reajuste no siempre es cómodo, pero posee una fuerza irreversible, porque está alineado con un orden más profundo que trasciende lo inmediato. En un plano aún más sutil, Libra revela la existencia de un equilibrio interno que no depende de las circunstancias externas. Aunque las verdades ocultas puedan alterar el entorno, existe un punto de quietud donde todo encuentra su centro. Ese punto no es indiferencia, sino una estabilidad consciente desde la cual es posible observar sin distorsión y actuar sin perder la coherencia. A medida que este proceso se despliega, la noción de destino se transforma. Lo que parecía predeterminado se muestra como un tejido flexible, donde cada revelación abre nuevas posibilidades de ajuste. Libra no fija un camino único, sino que permite corregir la trayectoria en función de la verdad que emerge. En esa capacidad de reajuste constante reside una forma elevada de libertad, una libertad que no niega el orden, sino que se mueve dentro de él con lucidez. Y en lo más alto de esta manifestación, se percibe una armonía que no necesita ser buscada, porque surge como consecuencia natural de haber integrado todas las verdades, incluso aquellas que alguna vez parecieron incompatibles. Libra no promete ausencia de tensión, pero sí una alineación tan profunda que incluso la tensión encuentra su lugar en el equilibrio total. Allí, lo oculto deja de ser amenaza y se convierte en conocimiento, y la verdad deja de ser desafío para transformarse en la fuerza que sostiene toda la realidad. En una capa todavía más elevada de este movimiento, Libra se manifiesta como un eje de restauración entre el orden interior y el orden del mundo, como si cada verdad revelada no solo corrigiera una historia personal, sino que afinara una frecuencia que repercute en todo lo que existe. Allí, lo oculto no es simplemente información escondida, sino energía suspendida, esperando el instante exacto para reintegrarse al flujo de la armonía universal. Cuando ese instante llega, se percibe un cambio en la densidad de la experiencia. Lo que antes resultaba confuso se vuelve nítido, pero no por acumulación de datos, sino por una reorganización profunda de la conciencia. Libra no añade, depura. Elimina lo superfluo, lo redundante, lo que ya no tiene coherencia con la verdad emergente. En esa depuración, la realidad adquiere una transparencia que permite ver no solo lo que es, sino por qué es. También se revela una dimensión donde el tiempo deja de sentirse lineal. Las verdades ocultas no pertenecen únicamente a un momento específico, sino que conectan distintos puntos de la existencia en un solo acto de comprensión. Un hecho del pasado puede iluminar el presente, y una revelación actual puede redefinir completamente la interpretación de lo vivido. Libra teje estas conexiones con precisión, mostrando que el equilibrio no ocurre en un solo instante, sino a través de una continuidad que trasciende las divisiones temporales. En este estado, la intuición adquiere una claridad casi matemática. No se basa en suposiciones, sino en una percepción directa del equilibrio o desequilibrio en cada situación. Es una forma de saber que no necesita demostración externa, porque se sostiene en una coherencia interna inquebrantable. Libra convierte esa intuición en una herramienta de alineación, donde cada decisión se ajusta de manera natural al orden que se está revelando. A la vez, emerge una comprensión más profunda del poder de la palabra. Lo dicho deja de ser un acto trivial y se convierte en una manifestación directa del equilibrio interno. Cuando Libra está en su máxima expresión, cada palabra tiene peso, medida y propósito. La verdad no necesita adornos, pero tampoco se expresa de manera abrupta, encuentra la forma exacta de ser comunicada sin distorsionar su esencia. En ese uso consciente del lenguaje, lo oculto termina de revelarse, porque encuentra un canal claro para hacerse visible. Se manifiesta también una forma de desapego que no implica indiferencia, sino libertad respecto a lo que ya ha sido comprendido. Las verdades reveladas no se convierten en cargas, sino en puntos de liberación. Lo que antes estaba atado al misterio o a la confusión deja de ejercer control, y en su lugar surge una ligereza que permite avanzar sin arrastrar sombras innecesarias. En lo más profundo de esta dinámica, Libra enseña que la verdad no es un destino final, sino un estado de equilibrio en constante ajuste. Cada revelación abre la puerta a una nueva armonización, a un refinamiento aún más sutil donde lo oculto ya no necesita esconderse, porque todo encuentra su lugar en la totalidad. En esa totalidad, la épica no está en conquistar lo desconocido, sino en sostener la claridad una vez que ha sido alcanzada, en habitar un orden donde nada necesita ser ocultado para que la armonía permanezca intacta.
En una dimensión todavía más sutil, Libra activa una especie de inteligencia armónica que no solo corrige lo visible, sino que reconfigura los principios desde los cuales se percibe la realidad. Allí, las verdades ocultas dejan de ser eventos aislados y se convierten en revelaciones estructurales, capaces de transformar la manera en que se comprende la justicia, la reciprocidad y el sentido mismo de la existencia compartida. No se trata únicamente de ver lo que estaba escondido, sino de entender por qué fue ocultado y qué función cumplía en el equilibrio previo. En ese plano, emerge una percepción más aguda del intercambio invisible entre dar y recibir. Libra revela que todo vínculo es un sistema de compensación energética donde incluso los silencios, las ausencias y las expectativas tienen peso. Lo que no se expresa también cuenta, lo que no se reconoce también influye. Cuando esta verdad se hace evidente, se produce una reorganización natural en la forma de vincularse, donde cada gesto busca una correspondencia más auténtica, no por obligación, sino por una necesidad profunda de coherencia. También se despliega una dimensión donde el conflicto interno alcanza su punto de resolución más elevado. Las contradicciones que antes generaban tensión comienzan a integrarse como partes necesarias de una totalidad más compleja. Libra no obliga a elegir entre extremos, sino que enseña a sostenerlos hasta que revelan una síntesis superior. En esa síntesis, lo que parecía incompatible encuentra un punto de convergencia, y la verdad emerge no como una elección entre opciones, sino como una integración que las trasciende. A medida que este proceso avanza, se percibe una transformación en la relación con la incertidumbre. Lo desconocido deja de ser amenaza y se convierte en un espacio fértil donde nuevas verdades pueden manifestarse. Libra no busca eliminar la incertidumbre, sino equilibrarla con la confianza en que el orden subyacente siempre se restablece. Esta confianza no es ingenua, sino el resultado de haber presenciado repetidamente cómo lo oculto termina por revelarse en el momento preciso. En este estado, la percepción de la belleza alcanza un nivel más profundo y casi sagrado. Ya no se limita a lo estético, sino que se reconoce en la exactitud del equilibrio alcanzado. Hay una belleza en la verdad cuando ocupa su lugar, en la transparencia que no necesita defensa, en la armonía que surge después de la revelación. Libra convierte esa belleza en una guía silenciosa, un indicador de que el orden ha sido restaurado. También se manifiesta una forma de poder distinta, alejada de la imposición y cercana a la alineación. Es un poder que no necesita dominar, porque surge de la coherencia absoluta entre lo que es y lo que se expresa. Cuando las verdades ocultas han sido integradas, ya no hay fragmentación que debilite la presencia. Todo actúa en conjunto, como un sistema perfectamente equilibrado donde cada parte respalda a la otra. En lo más profundo de este despliegue, Libra revela que el equilibrio no es estático, sino un acto continuo de ajuste consciente. Cada nueva circunstancia exige una recalibración, cada nueva interacción abre la posibilidad de afinar aún más la armonía. Lejos de ser una carga, este movimiento constante se convierte en una danza donde la verdad guía cada paso. Y en esa danza, lo oculto pierde definitivamente su carácter de sombra. Deja de ser aquello que se teme descubrir y se transforma en aquello que espera ser comprendido. La revelación ya no se vive como ruptura, sino como expansión. Cada verdad que emerge amplía el espacio de la conciencia, fortalece la estructura del equilibrio y acerca a una forma de existencia donde nada necesita ser ocultado, porque todo ha encontrado su lugar dentro de un orden que se sostiene por sí mismo. En una profundidad aún más refinada, Libra activa una conciencia de proporcionalidad que trasciende lo evidente y se adentra en la esencia de cada experiencia. No se trata solo de equilibrar lo que se ve, sino de ajustar lo que se siente en niveles donde la percepción ordinaria no alcanza. Allí, las verdades ocultas no emergen como datos o revelaciones concretas, sino como una certeza interna que reorganiza silenciosamente la forma de estar en el mundo. Es un reconocimiento que no necesita explicación, porque se impone con la fuerza de lo que siempre fue verdadero. En ese espacio, también se revela la fragilidad de los equilibrios artificiales. Todo aquello que fue sostenido por conveniencia, por miedo o por inercia comienza a mostrar fisuras inevitables. Libra no destruye esos equilibrios falsos de manera abrupta, los deja sin sustento, como estructuras que se desvanecen al no poder sostener su propia incoherencia. Esta disolución puede parecer lenta, pero es inexorable, porque responde a una ley más profunda que no permite que lo desalineado permanezca indefinidamente. Se despierta entonces una sensibilidad hacia la justicia interna, una brújula que no depende de normas externas, sino de una percepción directa del orden.
Esta justicia no se negocia ni se adapta a conveniencias momentáneas, se manifiesta como una necesidad de actuar en correspondencia con la verdad reconocida. Libra, en su expresión más elevada, convierte esa necesidad en una forma de integridad que se sostiene incluso en ausencia de reconocimiento externo. A la vez, emerge una comprensión más compleja del equilibrio entre opuestos. No se trata de mantenerlos separados ni de fusionarlos sin distinción, sino de permitir que dialoguen hasta revelar una tercera vía, una síntesis que contiene lo mejor de ambos sin perder su esencia. En ese punto, la verdad deja de ser polar y se convierte en un campo de posibilidades donde cada elemento encuentra su lugar sin anular al otro. En este proceso, el acto de ver adquiere un carácter transformador. No es lo mismo observar desde la superficie que percibir desde un estado de equilibrio interno. Libra afina la mirada hasta convertirla en un instrumento de revelación. Lo que se contempla con esa mirada no puede permanecer oculto, porque la percepción misma actúa como un catalizador que trae a la luz lo que estaba latente. También se despliega una relación distinta con la vulnerabilidad. Las verdades ocultas suelen estar protegidas por capas de defensa, pero cuando Libra interviene, esas defensas pierden su función. La exposición deja de ser una amenaza y se convierte en una forma de liberación. Lo que se muestra tal como es ya no necesita sostener una apariencia, y en esa desnudez surge una fuerza inesperada, una solidez que no depende de la ocultación. En lo más profundo de esta dinámica, se percibe que cada revelación es también una invitación a habitar un nivel más alto de coherencia. No basta con ver la verdad, es necesario sostenerla, integrarla y permitir que transforme la estructura desde la cual se actúa. Libra no se conforma con la claridad momentánea, impulsa hacia una estabilidad donde la verdad se convierte en base permanente. Y en ese estado, la épica alcanza su forma más silenciosa y poderosa. No hay proclamaciones ni gestos grandilocuentes, sino una alineación tan precisa que todo fluye sin resistencia. Las verdades ocultas ya no irrumpen porque no hay nada que ocultar. La balanza se mantiene en un equilibrio vivo, en constante ajuste, donde cada movimiento responde a una armonía más amplia. Allí, la existencia misma se convierte en una expresión continua de verdad, sostenida por una fuerza que no necesita imponerse porque ya ha encontrado su lugar en el orden absoluto. En una capa todavía más elevada de esta dinámica, Libra se manifiesta como un afinador de destino, ajustando no solo lo que ya ha ocurrido, sino lo que está a punto de desplegarse. En ese umbral, las verdades ocultas no solo revelan lo que fue, sino que anticipan lo que podría ser si el equilibrio no se restablece. Es una forma de visión que no predice desde la fatalidad, sino que advierte desde la armonía, mostrando con claridad las trayectorias posibles según el peso que cada elección añada a la balanza. Allí, el concepto de responsabilidad se expande hasta convertirse en una forma de soberanía interna. Cada revelación deja de ser algo que simplemente ocurre y pasa a ser una materia viva que exige ser integrada con conciencia. Libra impulsa a asumir esa integración no como carga, sino como acto de poder, donde la verdad reconocida se transforma en una fuerza capaz de redirigir el curso de la experiencia. Se revela también un nivel en el que la simetría adquiere un significado profundo. No es la simetría estética superficial, sino una correspondencia interna entre pensamiento, emoción y acción. Cuando esta alineación se logra, la realidad responde con una fluidez casi inmediata, como si el entorno reconociera la coherencia y se ajustara a ella. Libra, en este sentido, no solo revela lo oculto, sino que enseña a vivir de tal manera que nada necesite ser ocultado. En este estado, la percepción del error se transforma. Lo que antes se veía como fallo o desviación comienza a entenderse como desajuste temporal dentro de un proceso mayor de calibración. Libra no condena el error, lo reubica dentro del aprendizaje del equilibrio. Cada desvío contiene información sobre el punto exacto donde la armonía se perdió, y al reconocerlo, se convierte en una guía precisa para restaurarla. También emerge una comprensión más profunda del ritmo. La revelación de verdades ocultas no sigue un patrón constante, sino que se despliega en ciclos donde la acumulación de desequilibrio alcanza un punto crítico y se libera en forma de claridad. Libra regula ese ritmo con una precisión casi invisible, permitiendo que cada revelación ocurra cuando su impacto puede ser verdaderamente transformador. En lo más sutil, se activa una percepción del equilibrio como estado vibratorio. No es solo una cuestión de acciones o decisiones, sino de frecuencia interna. Cuando esa frecuencia se alinea con la verdad, lo oculto pierde densidad y se vuelve transparente. Es como si la realidad misma cambiara de textura, permitiendo que todo lo que estaba velado se vuelva accesible sin esfuerzo.
A medida que esta vibración se estabiliza, surge una forma de presencia que no necesita validación externa. Libra revela que la coherencia interna es suficiente para sostener cualquier situación, porque crea un campo de orden que se impone sin imponer. En ese campo, las interacciones, los acontecimientos y las decisiones comienzan a organizarse de manera natural, reflejando el equilibrio alcanzado. Y en el punto más alto de esta manifestación, se percibe que la verdad no es algo que se posee, sino algo que se encarna. No basta con conocerla o reconocerla, es necesario convertirse en su expresión viva. Libra conduce hacia ese estado donde cada gesto, cada palabra y cada elección son reflejo directo de una armonía interior que ya no se negocia. Allí, lo oculto deja de tener sentido, porque la transparencia se convierte en la forma natural de existir, y la balanza ya no necesita corregir, porque ha encontrado un equilibrio que se sostiene a sí mismo en cada instante. En un nivel aún más profundo de este despliegue, Libra actúa como guardián de la coherencia invisible que sostiene toda realidad. Allí, las verdades ocultas no solo emergen para ser vistas, sino para restablecer una música interna que había quedado desafinada. Cada revelación es como una nota que vuelve a su tono exacto, y al hacerlo, reordena toda la composición. No es solo el fragmento lo que se corrige, sino la totalidad que se rearmoniza a partir de ese ajuste preciso. En ese espacio, también se revela la existencia de umbrales de verdad. No todas las revelaciones pueden sostenerse en cualquier estado de conciencia. Libra regula el acceso a estas verdades como un guardián que permite el paso únicamente cuando hay suficiente equilibrio para no distorsionarlas. Así, lo oculto no se muestra de golpe, sino en capas que se despliegan a medida que la capacidad de integración se expande. Este ritmo protege la esencia de la verdad, evitando que sea malinterpretada o utilizada fuera de su contexto. Se activa entonces una forma de discernimiento que no se basa en elegir entre lo correcto y lo incorrecto, sino en reconocer lo que está en equilibrio y lo que no. Esta distinción es más sutil y poderosa, porque no depende de normas externas ni de juicios aprendidos, sino de una percepción directa del orden. Libra afina este discernimiento hasta convertirlo en una herramienta de precisión, capaz de detectar incluso las desviaciones más pequeñas en la armonía general. En este proceso, el concepto de transparencia adquiere una dimensión casi sagrada. No es simplemente mostrar lo que se es, sino habitar un estado donde nada necesita ser ocultado porque todo está alineado. La transparencia no expone, revela con dignidad. Y en esa revelación, lo que antes se protegía por miedo pierde su razón de ser, dando paso a una forma de existencia donde la claridad es natural. También emerge una relación distinta con la influencia externa. Cuando Libra ha restablecido el equilibrio interno, las fuerzas externas pierden su capacidad de desviar. Las opiniones, las presiones y las expectativas dejan de tener peso si no están en resonancia con la verdad interna. Esto no genera aislamiento, sino una interacción más consciente, donde cada influencia es evaluada según su coherencia con el equilibrio alcanzado. En lo más sutil, se percibe que cada verdad revelada modifica el campo en el que se habita. No es solo un cambio interno, sino una transformación del entorno que responde a la nueva frecuencia. Situaciones que antes se repetían dejan de ocurrir, dinámicas que parecían inevitables se disuelven, y nuevas configuraciones emergen en consonancia con la armonía restablecida. Libra no solo ajusta la percepción, ajusta la realidad misma a través de la coherencia que establece. A medida que este proceso se profundiza, surge una comprensión de la elegancia como expresión del equilibrio. No es una cualidad superficial, sino una forma de moverse en la realidad donde cada acción es medida, cada palabra es justa y cada silencio es significativo. Esta elegancia no se aprende, se revela cuando la balanza interna está en su punto exacto. Y en la culminación de este recorrido, se manifiesta una verdad esencial: el equilibrio no es un estado que se alcanza y se mantiene sin esfuerzo, sino una práctica viva que se renueva en cada instante. Libra no ofrece una estabilidad rígida, sino una armonía dinámica que se adapta sin perder su centro. En ese fluir constante, lo oculto ya no encuentra espacio para permanecer, porque todo es continuamente observado, ajustado e integrado en una totalidad donde la verdad no irrumpe, sino que habita de forma permanente.